a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Hoy vamos a ver la última historia del ciclo del automóvil. Es una de las historias más sorprendentes, más utópicas, más quijotescas que se puedan contar en materia del desarrollo de la industria del automóvil. Es la historia de Tucker. Tucker es un inventor, es un Quijote, es el último de los que había intentado, Preston Thomas Tucker, el último de los que intentó quebrar el monopolio que las tres grandes ensambladoras, la Ford, la Chrysler y la General Motors, llegarían a tener de la industria automotriz en Norteamérica, en la Norteamérica de la posguerra. La historia de este personaje, que es el que va a aportar el concepto de seguridad en los automóviles, va a mezclar la elegancia, la seguridad, la pujanza y va a crear unos prototipos únicos que van a pasar a la historia. Pero su desafío, su osadía, su aventura quijotesca lo va a llevar por muchos caminos duros en una época de gran prosperidad. A Tucker le va a tocar la posguerra norteamericana y su modelo va a ser el Tucker 48. Ese va a ser, digamos, el proceso histórico más grande que él pudo tener, y fue un visionario como los que hemos estado viendo. Tucker es un personaje también ojalatero, también de taller de mecánicos, también metido toda la vida en los talleres, con esas aficiones que tenían Ford y que tenían Porsche, con esas obsesiones, también metido en toda la inventiva de lo que sería lo que serían los motores, que durante la guerra fabricó motores para los aviones, para los bombardeos, porque como habíamos visto, todo el que estuvo en la guerra tuvo que fabricar aviones o carros de guerra, porque la industria bélica monta la economía en función de lo que es una economía de guerra. Pero a él le va a tocar una época y un contexto muy diferente al de Porsche, porque mientras en la Alemania de la posguerra, mientras Europa idea carros pequeñitos, carros que sean compactos, pequeños, de bajo consumo de combustible, que sean para que se puedan deslizar en carreteras, porque Europa queda devastada por la guerra y su plan de economía es muy austero. Poco a poco van saliendo. Entonces, en esa época, la idea que se tiene de un automóvil en Europa es un automóvil pequeño que se pueda manejar y que tenga por la familia y que tenga un bajo consumo de combustible. Entonces, la Fiat sacará el Topolino, entonces le sacarán el Renault y el Peugeot en Francia, pero los Peugeots que serán los pequeños carritos, el Citroën será fundamentalmente el carro que se popularizará en Francia, el Volkswagen se popularizará en Alemania, como ya habíamos visto. Entonces, frente al ratoncito Topolino, frente al Citroën, que era este rústico Citroën que lo veíamos también en las historias de Mafalda, frente al Volkswagen, estos carritos de 2 caballos, de 4 ruedas y un paraguas, como era el Citroën, o carros muy duros como el Land Rover, era que el Land Rover inglés, todo, digamos, era en función de la utilidad, no tanto en función de la elegancia. Tucker va a desarrollar un prototipo que va a ser de una elegancia, pero a la vez va a tener un concepto que es su mayor aporte, que es el de la seguridad. ¿Cuál es la época que le toca a Tucker? A Tucker le toca la posguerra norteamericana, lo que van a ser los 40s y los 50s. Y la posguerra norteamericana es muy diferente a la posguerra europea, porque los norteamericanos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Primero entraron después cuando ya la guerra relámpago había barrido Europa. Y ellos van a ganar la guerra sin destrucción de territorio. Al no tener destrucción de territorio, no se les va a ir un buen periodo de su historia reconstruyendo lo devastado y arruinado en la guerra, como sí le pasó a Alemania o a Francia o a Holanda, a Europa en general, porque los bombardeos le hicieron invertir mucho tiempo de su etapa posterior a la guerra en reconstrucción. Segundo, ellos sí tuvieron economía de guerra y tuvieron toda la producción de aviones y de carros y de bombarderos para enviar a Europa, pero otras industrias siguieron produciendo, no así en Europa.
Esa diferencia de tener otro tipo de industrias que estuvieron produciendo, había economía de guerra, había una masiva producción de aviones y de automóviles, pero había otras industrias y eso le va dando un colchón, digámoslo así, una especie de margen de producción que Europa no va a tener. Entonces van a ganar la guerra y Rusia también, pero Rusia, la Unión Soviética, ganó la guerra con una destrucción altísima, ganó la guerra con el 70% de su territorio destruido por la política de tierra arrasada, que era quemar todo y echar hacia el centro de Rusia para que los alemanes se encontraran cada vez más lejos de sus líneas de abastecimiento. Rusia va a poner 25 millones de los 50 que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Rusia va a quedar pero muy afectada por la guerra. Estados Unidos no va a tener ninguna de estas condiciones, ni la destrucción, ni la economía totalmente enfocada hacia la guerra. Va a tener todas las ventajas. Y el tener todas las ventajas y ese margen de producción tan grande que van a desarrollar con respecto a Europa, va a lograr, digamos, una mutación económica y tecnológica, que es la que se va a conocer como la sociedad industrial avanzada. Así lo definía Marcuse por ahí en las épocas en que andaba describiendo cómo era que funcionaban esas sociedades. Una sociedad industrial avanzada es una sociedad que empieza a desarrollar, que tiene la capacidad para satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de su población. Este fenómeno no se había conocido antes en otras sociedades porque fueron muchas variantes las que dieron origen a que algo así sucediera. Entonces la posguerra americana no es la escasez de Alemania, no es la derrota de Alemania, no son los refugiados del pueblo de la Vorwolf donde surgió el Volkswagen. No, la posguerra ya es la abundancia, es el recurso, es un modo de vida que llega a ser tan supremamente prodigioso en términos económicos y en términos materiales, que conforma un imaginario que será el modo de vida americano. Ese imaginario está compuesto de la abundancia, de la libertad, de la libre competencia, de las libres oportunidades, y empieza, digamos, a crearse todo este imaginario en la cultura que se va a desarrollar fundamentalmente en los suburbios. Después de la guerra se van a construir una gran cantidad de urbanizaciones en las afueras de las ciudades, donde va a haber carreteras, donde va a haber centros comerciales, colegios, sitios de trabajo. Entonces los suburbios se van a convertir casi, digamos, en entidades autosuficientes, y es alrededor de la cultura de los suburbios que se va a crear la cultura americana. Por supuesto, ellos van a tener otro tipo de problemas en esa época, porque las comunidades negras no conocieron el sueño americano sino hasta cuando grandes movilizaciones se dieron para que así fuera. Por eso decían que el sueño americano era un sueño blanco. Pero una clase media, un sector mayoritario grandísimo, tuvo por primera vez acceso a niveles de bienestar nunca antes vistos. Europa entraría en las sociedades industriales 15 años después, ya hacia casi mediados de los 60, porque durante los 40 y 50 Europa estaría en lo más terrible de la reconstrucción. Tanta fue la acumulación de capital y de abundancia que los Estados Unidos logró en la posguerra, que pudo invertir para desarrollar futuros mercados, porque estaban desarrollando un nivel de producción que requeriría próximamente mercados capaces de absorberlo. Y los únicos que en un futuro podrían hacer eso serían los europeos. Por eso los norteamericanos invertirían en una suma cuantiosísima de dinero en lo que se conocería como el Plan Marshall, que era la reconstrucción de Europa. Era una inversión gigantesca. Con eso Europa se va a reconstruir con trabajo, con muchísimo trabajo y con una inversión muy grande de dinero, porque si a esa inversión no se le hubiera acompañado de una cantidad de trabajo equivalente, pues se hubiera podido ir en desviación de fondos y cualquier cantidad de enfermedades de estas, y igual hubieran quedado como estaban en la posguerra. Pero hubo una concentración de trabajo lo suficientemente tenaz y enérgica para sacar adelante un continente hundido. Entonces, esa sensación de derrota, de vacío, de pérdida terrible que tenía Europa, no la tenía Norteamérica.
Norteamérica, por el contrario, se sentía que había alcanzado el cielo con las manos, que ya habían llegado al punto donde todas las cosas que habían soñado durante generaciones esos emigrantes que habían abandonado Europa a comienzos de siglo, en esas gigantescas, muchas veces mortales travesías, llegando enfermos a la isla Ellis, que todos esos sacrificios de sus abuelos se veían por fin recompensados en niveles de vida que ellos habían soñado y por los cuales era famoso en el mundo el mito de América. Entonces, el espíritu de los 50 y de los 40 es un espíritu de optimismo, es un espíritu de desarrollo tecnológico, es un espíritu de despegue y la industria, el despegue grande del proceso de industrialización de la posguerra se va a dar sobre la industria automotriz, tanto que la industria automotriz va a crear ciudades enteras dedicadas a ella, como será Detroit, y generará una gran cantidad de empleo, y la población blanca se desplazará hacia los suburbios y la población negra se desplazará hacia las grandes fábricas, donde va a haber cinturones industriales inmensos y una sociedad que va a tener 30 millones de nacimientos. Digamos, el espíritu de los 50 y de los 40 va a ser tan supremamente optimista que van a nacer 30 millones de niños en lo que se conocería como el baby boom, porque las condiciones de vida de los suburbios eran lo suficientemente amables como para que la gente, digamos, las tasas de nacimiento también están determinadas por un nivel de optimismo en el cual la sociedad quiera traer al mundo niños. Entonces, pues las condiciones estaban dadas para crianzas amables, y eso produjo esta generación del baby boom, que sería la generación que luego, posteriormente, emprendería el movimiento para parar la guerra del Vietnam, ya cuando se vieran más adelante involucrados en un conflicto tan complejo como ese. Esta época era una época donde empiezan a hacerse, digamos, todo lo que son los electrodomésticos empiezan a tener un uso masivo, casero. Y eso se va a traducir en calidad de vida. El nivel de vida va a aumentar, el nivel de educación va a aumentar, las universidades se van a volver fenómenos de masas y no de élites, la educación, el nivel educativo en general de la sociedad va a aumentar, el nivel de consumo va a aumentar, porque el ciclo de producción y consumo que había descubierto Ford cuando estaba intentando vender su modelo Ford T ya queda asimilado dentro de la cultura y dentro del desarrollo económico y tecnológico de la sociedad norteamericana. Así que la sociedad de los 40 y los 50 va a ser una sociedad de consumo masivo, donde el consumo va a marcar una pauta de comportamiento y una pauta y un patrón de vida. Entonces, es en esta sociedad opulenta, es en esta sociedad, digamos, vistosa, ostentosa, si se quiere, porque estaba completamente desprovista de cualquier austeridad o modestia. Al contrario, era una sociedad bastante ostentosa de todas sus riquezas y con un nivel de consenso y de orgullo. Ahí se va a construir, digamos, un orgullo institucional y patriótico de ser americano, porque los resultados eran muy halagadores en términos de crecimiento y en términos era un ciclo de expansión de la economía. Y los ciclos de expansión de la economía siempre traen bonanzas, traen chauvinismo, traen patrioterismo, traen una cantidad, digamos, de fenómenos y de situaciones que hacen que se sientan que procesos muy importantes están teniendo por fin un fruto. Y en esa época se creía y se sentía que todos los esfuerzos de industrialización, que todos los esfuerzos por sacar adelante el proyecto de una sociedad industrial habían llegado por fin a su punto de madurez, y ese punto de madurez era lo que ellos llamaban el sueño americano. Es en este espíritu de los 50 y de los 40, en este espíritu del modo de vida americano, del sueño americano, en el que aparece nuestro personaje. Entonces nuestro personaje va a estar rodeado de una situación de expansión de la economía, y cómo la cultura norteamericana es una cultura de empuje, porque acordémonos que es una cultura calvinista, es una cultura que cree en la ética y en la predestinación del trabajo. El que trabaja duro y le va bien es un elegido. La iniciativa individual ha sido una de las características fundamentales del crecimiento de la sociedad americana, en la medida en que esa libertad
era la que diferenciaba esta sociedad de muchas otras, donde las iniciativas individuales se veían muchísimo más obstaculizadas. Aquí se supone que los empresarios que se atrevían a generar procesos propios e individuales de creación y de producción saldrían adelante, y ese fue realmente el caso de Ford, y ese fue también así fue el caso, digamos, de los grandes pioneros de la industria automotriz y de muchos que vamos a ver en adelante, de mucha gente. Entonces, dentro del más clásico espíritu de la empresa y del individuo como generador de progreso, Tucker empieza a armar sus prototipos. Tucker, durante la guerra, había acumulado a través de su trabajo en la fabricación de motores que serían usados en los bombarderos una cantidad lo suficientemente importante para poderla invertir en su sueño, y su sueño era crear el modelo Tucker. Entonces se consiguieron un hangar, un viejo hangar donde se fabricaban, digamos, que había sido taller y fábrica de los grandes bombarderos que se usaron durante la guerra. Recordemos que los bombarderos fueron el arma fundamental de los Estados Unidos durante la guerra. Fue lo que les dio a ellos la ventaja militar sobre los alemanes, tener una fuerza aérea tan supremamente desarrollada junto con la inglesa, que fue la que dio el soporte fundamental a la invasión de Normandía y a los diferentes bombardeos que determinaron la derrota de Alemania. Entonces quedaron después de la guerra pues una cantidad de hangares y quedaron una cantidad de lugares abandonados, y en uno de estos lugares es donde él va a empezar su sueño, porque lo de él es un sueño, lo de él es una gran ilusión. Entonces, él ya tenía toda una experiencia. Preston Tucker era un maniático del entusiasmo por los automóviles, y él había nacido el septiembre 21 de 1903 en Michigan, en Capac, un pequeño pueblito, un pequeñito pueblo en el estado de Michigan. Y durante su infancia había estado vinculado a la mecánica, siempre obsesionado con la mecánica, dentro de lo que hemos visto que ya es casi una característica de todos los empresarios inventores que hemos invitado acá, y es la obsesión fija de querer sacar un sueño adelante por encima de todo. Entonces, él estuvo vinculado a los talleres y a los garajes de mecánica siempre, trabajó en lotes de carros, ya pues digamos, él está cuando la industria automotriz ya está montada, a diferencia de Ford, que tuvo que inventársela. Está cuando la industria automotriz ya es un sector floreciente y cada vez más prometedor del proyecto industrial norteamericano. Entonces él alcanzó a trabajar con Ford un rato, trabajó en la Ford Motor Company. Ya Ford está viejito en esta época, ya recordemos que es el tiempo en que eso se ha convertido ya en una gran empresa, y ya tiene otra característica, es en la Ford Motor Company donde él va a trabajar, y va a asistir a una escuela técnica en Detroit, que es precisamente el centro de la industria automotriz. Va a ser vendedor, que es lo que le va a dar también la visión empresarial. Primero vendería Studebakers, después vendería Chryslers, después vendería, tendría digamos un puesto de gerente regional. Entonces, como vendedor, él empezó también a ensayar prototipos y a vender modelos de carreras. Entonces también estuvo en Indianápolis y conoció los grandes motores, los motores de altísimo funcionamiento, que son los de las fórmulas. Y entonces, con toda esta experiencia, él va a crear, va a empezar a pensar desde el 35 en el Miller Tucker, una pequeña empresa que es la Miller Tucker, que es el primer contacto, el primer contrato para crear carros de carreras que le iban a vender a la Ford, y que la Ford inicialmente le compraría. Entonces sería como una especie de proveedor de este tipo de motores y de este tipo de proyectos. Luego viene la guerra, y en la guerra es cuando se va a meter en la fabricación de los motores, y va a continuar en la experiencia de los automóviles, pero va a tener también que trabajar muchísimo en la fabricación de los motores para los aviones bombarderos. Entonces él encuentra
el clima perfecto, digamos, el clima, digamos, de optimismo, de expansión económica, este clima de los 50 que les va a dar a ellos tanto nivel de consenso que incluso se van a volver tremendamente, digamos, conservadores respecto a todo lo que consideraban distinto al modelo de vida que ellos estaban desarrollando. Eso también será una característica de los 40 y 50, un afán demasiado grande de preservar lo que tenían, que los va a llevar después, con toda la fiebre anticomunista que se desarrollaría durante la Guerra Fría, a grandes persecuciones a todos aquellos que pensaban distinto. Pero el lado, digamos, que se ve, el que se vende y el que se ve del modo de vida americano es esplendoroso y es próspero. Y esa prosperidad va generando un espíritu que invita a la innovación y a la investigación. Entonces él también estuvo trabajando en las plantas de la Dodge en Cicero, en el sur de Chicago, y estuvo pues con los cohetes B-29 durante la guerra, y estuvo, digamos, en muchas cosas, estuvo trabajando. Tiene una carrera en la cual se va a ver vinculado a los motores desde siempre, y va a desarrollar los capitales. Entonces ya en el año 46 él realmente cree que ya están las condiciones dadas para desarrollar su sueño. Y su sueño va a ser el prototipo del modelo que les contamos. Entonces, Tucker se consigue la fábrica, esta fábrica abandonada, este viejo hangar, y allá con la inversión que había logrado a partir de los prototipos, tanto de carreras como de aviones, empieza a desarrollar su proyecto, que es el Tucker, que es construir el carro. ¿Cuál es el concepto que él tiene del carro? Será un carro elegante, con un diseño muy, muy atractivo y con un diseño además vistoso, como son los carros en esa época, porque esa es la época de los Oldsmobiles, de los carros convertibles, de todos estos carros que veíamos en las películas, atravesando los acantilados con la rubia conduciéndolos, todo ese tipo de carros, digamos, que hemos visto en las películas de los 50 y de los 40 y 50, que eran enormes, aparatosos, de latas duras, de gran consumo de gasolina. Entonces, el carro de él va a estar enmarcado dentro de esa estética, pero va a tener una serie de lujos en la línea y en el diseño que van a ser particularmente llamativos, y va a tener un diseñador que va a estar con él siempre, que es Alex Tremolis, que siempre diseñó los carros y diseñaba los prototipos y era como el que manejaba la estética. Tucker manejaba la ingeniería, Tremolis manejaba la estética, y entre los dos creaban sueños. Tucker era un hombre de familia, siempre tuvo una mujer que era Vera, y Vera era, digamos, más que una compañera, una llavería para él, era realmente una socia en la vida, y tenía un montón de hijos con Vera, y tenía perros, y tenía todo un ambiente familiar, y él empieza a observar con creciente preocupación la cantidad de accidentes automovilísticos que se van a presentar en las carreteras norteamericanas anualmente, y empieza a analizar el porqué de los accidentes, y se da cuenta que los carros carecen de medidas de seguridad, que no hay nada dentro del diseño de los automóviles que circulaban en ese momento por los Estados Unidos que estuviera hecho pensando en proteger la integridad física de la persona que los conducía o que montaba en ellos, y que por eso tanta gente moría en las carreteras. Entonces él empezó a considerar que el no invertir en ese tipo de investigación y el no tener esa mirada hacía criminal la accidentalidad en las carreteras. Él responsabilizó a las grandes compañías automotrices de los accidentes porque consideraba que era una omisión criminal por andar pensando en cómo vender más y en cómo hacer automóviles cada vez más diversos y más llamativos. No se pensó nunca en que fueran seguros. La seguridad va a ser su obsesión, porque la familia era su interés. Entonces él decía, la gente que monta en un automóvil tiene que tener condiciones mínimas, garantías de que el automóvil le presta algún tipo de protección. Entonces, él, digamos, también es uno de los pioneros de lo que va a ser toda la idea de la seguridad industrial, que es importantísima en el desarrollo de las sociedades, porque es precisamente la parte humanista, la parte más específicamente humana,
del proceso industrial, que es la parte que protege a la persona en su integridad. Entonces, él se pone a pensar, bueno, primero, el impacto de los choques es tan demoledor por varias cosas, porque en aquella época no existían los vidrios de seguridad, eso va a ser un invento de Tucker. Los vidrios que se desmoronan en el momento de producir un impacto y que por lo tanto no quedan cortados así como ve uno en las películas de miedo, que quedan cortados los vidrios así en punta, así eran los vidrios antes. Entonces un estrellón de paso iba con degollada porque el vidrio quedaba en punta como en la profecía, pues era una cosa bastante complicada, por un lado. Y por el otro lado, la falta de cinturones de seguridad, que va a ser su gran aporte, va a hacer que no haya una manera de minimizar el impacto. Y eso tiene, la falta de cinturones de seguridad, tiene una cantidad de problemas, los efectos de látigo, por ejemplo, que el cuello se va y se viene con el impacto y ahí se esnucan, o que salen volando por los panorámicos. Todo eso pasa cuando no existen los cinturones de seguridad, y no existían. No existía ningún tipo de seguridad dentro de la industria automotriz, porque todo el énfasis estaba dado en la máquina, pero no en la persona que iba a habitar la máquina. Entonces Tucker quiere combinar un carro que sea, desde el punto de vista mecánico, perfecto, desde el punto de vista de diseño, precioso, absolutamente elegante y hasta chicanero, pues él va a crear unos carros absolutamente hermosos. Y desde el punto de vista de la seguridad, un carro que permita a la gente sentirse que tiene un margen de protección alto en el momento en que se monte en un vehículo. Va a juntar todos los desarrollos tecnológicos existentes en el momento, más el elemento de la seguridad, y va a generar un carro que va a ser el carro del futuro. El ambiente, el optimismo, la pujanza económica, la prosperidad que tiene la sociedad norteamericana, la hace tener en el futuro una gran confianza y una gran esperanza, porque el futuro les pertenecería a partir de la posguerra, en la cual se les dieron las condiciones históricas más favorables que a sociedad alguna se le haya dado desde entonces. Así que en este contexto, efectivamente pensar en el futuro era lo más adecuado. La prosperidad siempre crea una idea amable de futuro y hace que la gente esté como en la onda mental de trabajar para las futuras generaciones. Por eso, de acuerdo con el espíritu y con el clima de la época, con las condiciones y con los contextos, lo que Tucker está diseñando es ni más ni menos que el carro del futuro. Tucker confía plenamente en la democracia empresarial norteamericana, en que una persona es capaz de levantar adelante un taller, como lo hicieron los Ford, como lo hicieron la General Motors, que usted puede realmente sacar adelante un prototipo, un taller, ponerlo en el mercado, proponer otro tipo de productos, que la competencia estaba en las condiciones óptimas para que un carro como este del futuro, que fuera de ahora en adelante, digamos, la imagen de lo que la familia norteamericana quisiera tener en tiempos de abundancia. Digamos, si en un momento dado usted tiene las condiciones para tener no lo que puede, sino lo que quiere, ¿qué querría? Querría un carro como un Tucker, por un lado. Y por otro lado, si le fuera de fácil acceso, porque van a ser, digamos, la idea es que los costos vayan disminuyendo con la producción, ya hay condiciones para que la producción absorba buena parte de los costos y los haga asequibles al mercado de la clase media. Entonces se juntan las condiciones de acceso, disponibilidad, y entonces usted puede pedir lo que quiere, no necesariamente lo que puede, ya no es, digamos, como ya se ha acabado la escasez, entonces no toca conformarse con lo que se pueda tener, que sí le toca a los europeos les toca con lo que haya. Pero no, a los norteamericanos se pueden dar el lujo de escoger, diseñar, soñar e imaginar. Entonces, Tucker adopta esa estrategia, digamos, si usted quiere, ¿cuál querría? Usted puede escoger. Entonces diseña este carro del futuro y empieza con su empresa
a desarrollar los prototipos, a trabajar en el diseño de la manera pues tan obsesiva y tan absolutamente entusiasta. Él era un personaje muy, muy entusiasta, era un personaje eufórico, un personaje, un optimista incurable, que realmente, digamos, era como casi parecía un niño de lo engolosinado que vivía con sus propios proyectos. Era un personaje afable, más bien extrovertido, más bien un personaje, digamos, no tenía como esas obsesiones, las obsesiones sí, pero no tenía, era como la neura, era más bien un personaje bastante alegre, digamos, poco sufrido, más bien un personaje entusiasta. Y él se la juega a lo que Norteamérica dijo que Norteamérica era. Entonces, si Norteamérica es la tierra de la libre empresa, si Estados Unidos es el país de la libertad y de la competencia, él va a competir y a ejercer la libre empresa, teniendo en cuenta que en ese país ya las leyes antimonopolio habían sido formuladas hacía bastante tiempo y había, digamos, una serie de garantías que permitían que usted pudiera desarrollar una empresa propia y que esa empresa le pudiera permitir a usted competir con el mercado como estaba. El mercado automotriz estaba en poder de las grandes, de lo que llamarían las tres grandes, que eran la General Motors, la Ford y la Chrysler. Y ellos eran los que producían todo. Entonces él dice, voy a competir en el mercado, va a competir contra las tres grandes de la industria automotriz. Se va a meter con los tiburones más grandes que va a haber en el mercado, y los que eran los que habían ideado, inventado, controlado, llevado a cabo y comercializado el automóvil. O sea, era como enseñarle a su mamá a hacer hijos, porque eran los que realmente habían hecho contra los pioneros que ya se habían convertido en compañías gigantescas, con un número pues enorme de trabajadores. Y resulta que estas compañías gigantescas van a tener también ya suficiente poder económico para tener poder político. Entonces van a tener intereses ya, lobbies, intereses creados dentro del Congreso norteamericano. Van a tener también suficiente apoyo de la prensa y van a tener un control político bastante grande, mucho más grande de lo que Tucker se imaginó. Y con ese poder político lo van a usar en contra de Tucker. Porque este carro del futuro, de verdad era el carro del futuro, sumaba todo lo bueno de lo existente, más lo maravilloso de lo que se estaba inventando. Pues mejor dicho, el que quiere más, que le pique en caña, como dicen. Entonces esto era realmente un modelo de prodigio, tanto que los tres grandes de la industria automotriz empezaron a temer que si este personaje lograra entrar al mercado en las condiciones de competitividad en que ellos se encontraban, podría barrerlos por lo innovador, por lo que era capaz de producir la síntesis de lo ya existente y crear nuevas cosas. Entonces la innovación, que había sido el secreto del éxito de las grandes compañías, ahora se volvía para ellos una amenaza, cuando parecía una competencia en términos en los cuales ellos no podían asimilar la cantidad de innovaciones y de refinamiento que existía en estos carros. Entonces emprendieron una campaña contra Tucker, la cosa más terrible que ustedes se imaginen. Empezaron por difamarlo, diciendo que sus automóviles no tenían condiciones económicas para ser viables en el mercado, que por lo tanto eran un fraude, que los prototipos no existían, que la compañía era una farsa, acusándolo como una especie de, digamos, de engaño, que él estaba ofreciendo al público norteamericano un producto que no existía o no tenía esa calidad. Era, digamos, la idea era proyectar sobre él una imagen fraudulenta, y en eso va a contribuir la prensa. Entonces la prensa le va a montar un escándalo, digamos una especie de difamación. El Tucker tenía problemas de financiación económico, sí los tenía en ese momento porque era costoso. Él estaba pensando en cómo reducir los costos para poder hacerlo más viable en el mercado, pero el diseño como tal, por lo menos el diseño en un comienzo era un poco costoso. Entonces él estaba viendo de dónde sacaba la financiación. Entonces ellos lo que van a hacer es, aprovechando el empeño y el trabajo que él está desarrollando para poder solucionar su problema de costos y de financiación, aprovechando eso,
hacer ver esta búsqueda, que era una búsqueda tan importante como la búsqueda mecánica y técnica que haría posible el automóvil, proyectan esto como si fuera una falta de solvencia, como si fuera una falta de, digamos, de capacidad de respaldo. Y como la economía tiene un manejo tan especulativo y el más mínimo de los rumores se puede convertir en una bola de nieve y la bola de nieve en una avalancha, entonces van a empezar a utilizar la prensa para difamar a Tucker. Y además, algunos van a tener ya dentro de los senadores norteamericanos influencias, y los senadores también van a intentar llevar a Tucker a juicio y le van a abrir un proceso penal por fraude. Un proceso penal lo suficientemente desgastador para que Tucker pase una gran cantidad de tiempo en las salas de audiencias, en las citaciones penales ante los jueces, y no donde lo tiene que pasar, que es en su taller, sacando adelante su carro y viendo a ver cómo resuelve el problema de financiación. Entonces, el problema de financiación se le convierte en un desangre económico, porque el tiempo y el dinero que se le va en los procesos es tiempo y dinero que se le quita a la industria automotriz que él está desarrollando y a los proyectos de financiación que ya estaba empezando a tener a través de los contratos que le estaban empezando a salir. Entonces empiezan a ahogarlo por todos lados, por la difamación, por la dilación de su tiempo de trabajo, utilizando su tiempo de trabajo en citaciones, y por el desangre de sus flujos económicos en procesos judiciales que le demandan muchísimo tiempo. La idea es desgastarlo para que los prototipos no salgan al mercado. Este proceso de desgaste, este proceso de retaliación y de ahogo financiero y empresarial va a culminar en el cierre de la fábrica. Se van a producir solamente 51 automóviles Tucker y serán perfectos. Estos Tucker van a salir de la cadena de montaje, van a salir de la fábrica, no, porque no eran de cadena, estos eran hechos a mano, eran manufacturados, eran como artesanales, algunas de las piezas eran hechas a mano, había un preciosismo en la elaboración de estos automóviles, que era el que tenía el problema de costos, y él estaba dispuesto a resolver eso, si lo hubieran dejado, pero era que ¿a qué horas? Si usted todos los días citado a los juzgados y todos los días teniendo que pagar plata en abogados, y todos los días teniendo que meterse en este montón de problemas legales, pues no pudo desarrollar, plantear la última parte, que era cómo iba a lograr que semejante preciosismo, refinamiento, estética y gusto pudiera al mismo tiempo abaratarse en costos y ser de fácil acceso al objetivo de él, que su público objetivo era la familia de clase media, como la familia norteamericana, que era de donde él provenía y era lo que a él le interesaba. Entonces, todo este tipo de procesos son los que lo van a llevar a que económicamente cada vez la fábrica esté más y más confusa y más diluida, y a la vez que su imagen se deteriore, y por otro lado que finalmente el proceso lo van a ganar las ensambladoras, porque el poderío económico y político que van a tener en ese momento es muy grande. Entonces la cosa termina en que le cierran la fábrica. Él va a intentar abrir la fábrica de ahí en adelante para continuar con sus prototipos. Salieron los 51 carros. Por ejemplo, había cosas como una vez un periódico que publicaba que los prototipos no existían, que eso era un invento. Entonces Tucker fue y le parqueó 3 de sus prototipos enfrente, 3 de sus automóviles enfrente, para que viera que sí existían. Él trataba de hacer contracampañas, de andar por las calles con su vehículo para que la gente viera que semejante maravilla sí estaba ahí. Y no era ningún fraude, que en realidad él estaba entrando en el mercado con un producto de óptima calidad, que en realidad era una innovación, que era el carro del futuro, que el carro del futuro sí tenía una viabilidad tecnológica y que él era la prueba de la viabilidad tecnológica. Sin embargo, se enfrentó a intereses más poderosos de los que él podía en un momento dado desafiar, y le cierran la fábrica. Y los automóviles que salen en 1948 todavía circulan.
todavía están en buenas condiciones, porque esto era no solamente el carro del futuro, sino que era un carro eterno. La idea de los automóviles que se desechan, de los automóviles que se cambian cada año, no era precisamente la idea de un Tucker. Un Tucker era una joya que le iba a durar a usted muchísimo tiempo, porque era concebido en las mejores condiciones posibles. Entonces le cierran la fábrica, de ahí en adelante se vuelve toda la historia para poderla reabrir. Esto se va a volver una leyenda, tanto que Zippo, que son los encendedores norteamericanos que se hicieron famosos porque con eso se volaban los puentes en Normandía durante el tiempo del gran desembarco, fueron uno, digamos, de los símbolos que se desarrollaron en Estados Unidos de la presencia norteamericana en Europa, junto con la Coca-Cola, junto con otras, digamos, con otras marcas. Entonces el Zippo, que es este encendedor cuadrado, que tiene una forma, un diseño muy elegante y muy básico, el Zippo tiene por costumbre sacar colecciones de grandes sucesos que ha habido en la historia, en la política, en la economía. Hay Zippos de la guerra de Corea, hay Zippos de Vietnam, hay Zippos, digamos, de grandes hitos. Pues se sacaron 51 Zippos Tucker, que es una colección absolutamente pues imagínense, eso es una maravilla, porque salieron tantos como Tuckers pudieron salir de la fábrica, y fueron tan, digamos, tan escasos como los Tuckers fueron. Así de importante fue la historia de Tucker dentro de la leyenda de todos aquellos que vieron en este hombre genial y quijotesco a un visionario de lo que serían efectivamente los autos del futuro. Entonces salieron esos Tuckers, esos Zippo Tuckers. Hace poquito hubo una nueva edición limitada. Ahora en el 98 hubo una nueva edición limitada del Zippo Tucker para conmemorar precisamente, ahora en el 98, el aniversario de cuando salieron ellos de las fábricas. Hay gente que cuenta, hoy por hoy Tucker cuenta con un club de fans, digamos, que él ya murió, él muere poco tiempo después, muere de un cáncer y muere. No va a tener una vida muy larga. Todas las peleas en las cuales se vio metido, toda su locuacidad, todo su entusiasmo perdido en esta cantidad de problemas en las que él lo estuvo empantanado, van a hacer que su muerte sea pues prematura. Va a morir de un cáncer. Y bueno, lleno de problemas, eso sí, va a morir lleno de problemas en diciembre 26 de 1956. Realmente su trayecto es corto, de 1903 a 1956. Pero él generará una leyenda de uno de los espíritus que son más queridos en la cultura norteamericana, que es el espíritu del innovador y el espíritu del Quijote. El espíritu que es capaz de desafiar lo que ya existe, cuando lo que ya existe parecería perfecto, cuando lo que ya existe parecería acabado. Él es una de esas personas que nos recuerda que el mundo nunca está inventado, que siempre se puede volver a inventar, que siempre hay algo que no se ha visto, que siempre hay algo que no se ha contemplado, que aún en los espacios más tomados existen intersticios que hacen posible que se puedan inventar cosas y que puedan desarrollarse las sociedades. Él es el espíritu del que no se conforma con lo que hay, sino que es capaz de visualizar lo que no existe, aún en los tiempos de mayor prosperidad y pujanza, porque los otros partían de cero. En los tiempos de Ford no existía el automóvil, pero a Tucker sí le toca el automóvil en su momento de mayor auge. Y es ahí, en el mayor auge, cuando todo el mundo diría que todo lo que hay que decir sobre la industria automotriz está prácticamente dicho, cuando él es capaz de demostrar un sinnúmero de cosas nuevas y de posibilidades no contempladas que lo hacen en el sentido más puro y estricto de la palabra, un innovador. El espíritu innovador de Tucker, junto con su perfeccionismo, porque no solamente eran experimentos, sino eran experimentos que tenían que tener toda la calidad, digamos, todas las pilas puestas en sacar un producto perfecto. Eso fue, digamos, a lo que se la jugó Tucker, y la materia de la seguridad. La seguridad fue lo más, digamos, lo más importante, tanto que hoy por hoy se preguntan, ¿cuánto tiempo después las grandes ensambladoras
adoptarían las invenciones de Tucker para sus propios automóviles. Y luego los vidrios de seguridad y los cinturones de seguridad quedarían incorporados como normas absolutamente indispensables, normas sin las cuales un automóvil, en este momento, en ninguna parte del mundo, sale un automóvil que no tenga vidrios de seguridad que se desintegren en el choque, que no tenga cinturón de seguridad. En este momento, el que no transite con un cinturón de seguridad puesto, incurre en multas. Así es la cosa. Se volvieron medidas estándares. O sea que todos aquellos que lo combatieron, lo sofocaron y lo ahogaron, terminaron incorporando sus innovaciones tecnológicas a sus modelos, porque lo que él vio era lo que tendrían que ser los carros para ser vehículos confiables y seguros. Entonces, hoy por hoy, eso es ya un normal, digamos, dentro de todo esto que hemos venido decodificando el mundo, viendo cómo se ha ido inventando, viendo cómo no fue obvio, cómo fue fruto de muchos sueños. Él ya tenía perfectamente claro eso, pero entre el tiempo en que se cerraron la fábrica y ya no se produjeron más Tucker, y el tiempo en que los cinturones de seguridad son incorporados de una manera masiva como calidad estándar a la industria automotriz, van a transcurrir muchísimos años. Y existe la pregunta: ¿cuántas vidas se hubieran salvado si desde 1948 todos los automóviles hubieran tenido cinturones de seguridad y vidrios que se desintegran con el impacto? Se hubieran ahorrado muchísimas vidas, porque pasó mucho tiempo en el cual, o sea, cada minuto en el cual un accidente es mortal por la carencia de estas medidas, es un acto criminal, porque existiendo la concepción para que haya seguridad, no se empleó. Entonces, precisamente eso era una de las cosas que él decía: eso ya está inventado, incorpórelo. Lo incorporaron eventualmente, pero eso pasó muchísimo tiempo antes de que esto llegara a ser considerado como una exigencia absolutamente indispensable de lo que es un automóvil. Él desarrolló el concepto de seguridad. Ahora, con Tucker, las grandes ensambladoras van a cometer un error gravísimo, porque Tucker es uno de los últimos innovadores que va a intentar transformar las cosas a través de sueños y a través de empeños para crear otro tipo de concepción del automóvil. Al no permitir que su concepción del automóvil tuviera una viabilidad en el mercado, empezaron a trancar el proceso de innovación. El proceso de innovación que ellos habían desarrollado como parte de su propia historia no se puede detener, porque si se detiene, eventualmente se van a atrasar tecnológicamente. Tucker en su discurso dirá: mire, si ustedes van a sofocar el espíritu de innovación que ha caracterizado a la cultura norteamericana, mañana ustedes van a tener que terminar comprándole autos a los que hoy son sus enemigos. Mañana países, inclusive lo dijo como por decir algún ejemplo, como Japón y Alemania, producirán los carros que ustedes comprarán, porque en la medida en que ustedes no me dejen a mí triunfar, eventualmente ustedes van a ser los principales perjudicados por haber detenido el espíritu de la innovación, porque al no innovarse ustedes, otros sí lo harán. Y las palabras de Tucker fueron proféticas, porque efectivamente Japón sacaría la Subaru y la industria automotriz japonesa barrería del mercado a la industria norteamericana. Después empezaron a pasar cosas que no eran predecibles, y es que la crisis energética que va a estallar en 1972 con el embargo y con lo que va a ser el aumento de los precios del petróleo, cuando los países árabes y Venezuela llegan a un acuerdo histórico para controlar y para que sean ellos quienes manejen la oferta petrolera y el precio que el petróleo va a tener en el mercado, porque partían de la base que si ellos tenían la riqueza de la sociedad industrial, ¿por qué sus países eran tan pobres? Pues eran tan pobres porque las condiciones en las cuales ese petróleo se perforaba y se explotaba eran leoninas. En el caso de Irán, por ejemplo, que tiene una producción de 6 millones de barriles de petróleo,
se les había comprado toda la perforación, exploración de todo el petróleo del antiguo imperio persa por 90 años sin regalías. La crisis energética es la renegociación del precio del petróleo en cuanto a los países productores y la regulación de la oferta para poder entrar a participar del precio en el mercado y el cambio de los porcentajes que tenían en cuanto a exploración y regalías. Cuando eso suceda, los automóviles compactos y chiquitos que estábamos desarrollando en Europa, todo lo que era el Citroën, lo que era el Topolino, lo que era el Volkswagen, más la industria japonesa, que invertirá toda su civilización en sacar adelante un proyecto industrial cuando se les prohibió cualquier tipo de industria bélica y de inversión en gasto militar. Ni Alemania ni Japón pudieron sacar gastos militares, fue parte de la prohibición de sus derrotas. Entonces, inclusive existe la teoría que dice que los pueblos que no han tenido ese tipo de gastos han desarrollado grandes pujanzas económicas porque han tenido otros rubros de inversión. Entonces los japoneses reconvirtieron toda su economía hacia la industria automotriz y hacia un proyecto industrial muy grande, y eventualmente cuando la crisis energética destruyó la posibilidad de que estos grandes automóviles se desplazaran por las carreteras y los autos compactos y pequeños fueron los que se podían consumir en el mercado porque eran los económicos cuando ya la era del petróleo barato se había ido para siempre. Entonces la industria automotriz japonesa sacaría del mercado a la industria norteamericana en términos de competitividad mundial. Entonces pasó lo que Tucker dijo. Entonces, si ellos hubieran seguido innovando y hubieran seguido permitiendo que como ellos pudieron, otros pudieran, ellos hubieran podido llegar a diferentes consideraciones tecnológicas que les hubiera permitido tener herramientas para poder competir en tiempos en que otras sociedades desarrollaron las innovaciones que ellos se negaron a admitir. Entonces, lo de Tucker es un espíritu, es una moraleja, es una enseñanza, es un ejemplo también de un personaje que se atrevió a desafiar lo existente. Fue ahogado por su tiempo, fue acorralado por las circunstancias, pero dejó herencias que transformarían el concepto de la industria automotriz y un espíritu que hace que muchas personas sigan como es la idea de inventarse el mundo aunque ya esté inventado. Y mientras haya personajes así, hay mundo. Mientras haya Quijotes como Tucker, hay mundo. Mientras haya quienes sean capaces de visualizar y soñar, hay mundo. La historia de Tucker es tan llamativa que se volvió leyenda. Sobre ella hay una película que la haría otro de los grandes innovadores, Francis Ford Coppola, en el cine. Llevaría la historia de Tucker, que la protagonizaría Jeff Bridges, y que es una exaltación a un innovador que también era Coppola en el cine. Una identificación muy grande entre los dos personajes hace que esta película sea una oda a alguien que se inventó el concepto de la seguridad, que desafió el orden existente con el espíritu de la innovación, que dejó la herencia que cada vez que usted se desea amarle un cinturón de seguridad, cada vez que usted se salve de un choque, cada vez que usted termine ileso de un accidente, es porque Tucker pensó mucho en eso. Es porque Tucker se le fue la vida en hacer que la cultura asumiera la seguridad como una parte fundamental, que las cosas no solamente tendrían que ser buenas, bonitas y baratas, sino seguras, que también la integridad humana contaba en el desarrollo tecnológico. Un espíritu humanista, un espíritu quijotesco, un espíritu entusiasta, un espíritu innovador, que de todas maneras trae un soplo de libertad y de riesgo, es el personaje con el que terminamos el ciclo del automóvil dentro de nuestro relato de los empresarios innovadores en el siglo XX. Gracias. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Y estuvo pues con los cohetes B-29 durante la guerra. Y estuvo, digamos, en muchas cosas, estuvo trabajando, tiene una carrera en la cual se va a ver vinculado a los motores desde siempre.
y va a desarrollar los capitales. Entonces ya en el año 46 él realmente cree que ya están las condiciones dadas para desarrollar su sueño, y su sueño va a ser el prototipo del modelo que les contamos. Entonces Tucker se consigue la fábrica, esta fábrica abandonada, este viejo hangar, y allá con la inversión que había logrado a partir de los prototipos tanto de carreras como de aviones, empieza a desarrollar su proyecto, que es el Tucker, que es construir el carro. ¿Cuál es el concepto que él tiene del carro? Será un carro elegante, con un diseño muy atractivo y con un diseño además vistoso, como son los carros en esa época, porque esa es la época de los Oldsmobiles, de los carros convertibles, de todos estos carros que veíamos en las películas, atravesando los acantilados con la rubia conduciéndolos, todo ese tipo de carros, digamos, que hemos visto en las películas de los 50 y de los 40 y 50, que eran enormes, aparatosos, de latas duras, de gran consumo de gasolina. Entonces el carro de él va a estar enmarcado dentro de esa estética, pero va a tener una serie de lujos en la línea y en el diseño que van a ser particularmente llamativos, y va a tener un diseñador que va a estar con él siempre, que es Alex Tremolis, que siempre diseñó los carros y diseñaba los prototipos, y era como el que manejaba la estética. Tucker manejaba la ingeniería, Tremolis manejaba la estética, y entre los dos creaban sueños. Tucker era un hombre de familia, siempre tuvo una mujer que era Vera, y Vera era, digamos, más que una compañera, una llavería para él, era realmente una socia en la vida, y tenía un montón de hijos con Vera, y tenía perros, y tenía todo un ambiente familiar, y él empieza a observar con creciente preocupación la cantidad de accidentes automovilísticos que se van a presentar en las carreteras norteamericanas anualmente, y empieza a analizar el porqué de los accidentes, y se da cuenta que los carros carecen de medidas de seguridad, que no hay nada dentro del diseño de los automóviles que circulaban en ese momento por los Estados Unidos que estuviera hecho pensando en proteger la integridad física de la persona que los conducía o que montaba en ellos, y que por eso tanta gente moría en las carreteras. Entonces él empezó a considerar que el no invertir en ese tipo de investigación y el no tener esa mirada hacía criminal la accidentalidad en las carreteras. Él responde, este hombre genial y quijotesco, a un visionario de lo que serían efectivamente los autos del futuro. Entonces salieron esos Tuckers, esos Zippo Tuckers. Hace poquito hubo una nueva edición limitada. Ahora en el 98 hubo una nueva edición limitada del Zippo Tucker para conmemorar precisamente, ahora en el 98, el aniversario de cuando salieron ellos de las fábricas. Hay gente que cuenta, hoy por hoy Tucker cuenta con un club de fans, digamos, que él ya murió, él muere poco tiempo después, muere de un cáncer y muere. No va a tener una vida muy larga. Todas las peleas en las cuales se vio metido, toda su locuacidad, todo su entusiasmo perdido en esta cantidad de problemas en las que él estuvo empantanado, van a hacer que su muerte sea pues prematura. Va a morir de un cáncer. Y bueno, lleno de problemas, eso sí, va a morir lleno de problemas en diciembre 26 de 1956. Realmente su trayecto es corto, de 1903 a 1956. Pero él generará una leyenda de uno de los espíritus que son más queridos en la cultura norteamericana, que es el espíritu del innovador y el espíritu del Quijote. El espíritu que es capaz de desafiar lo que ya existe, cuando lo que ya existe parecería perfecto, cuando lo que ya existe parecería acabado. Él es una de esas personas que nos recuerda que el mundo nunca está inventado, que siempre se puede volver a inventar, que siempre hay algo que no se ha visto, que siempre hay algo que no se ha contemplado, que aún en los espacios más tomados existen intersticios que hacen posible que se puedan inventar cosas y que puedan desarrollarse las sociedades. Él es el espíritu del que no se conforma con lo que hay, sino que es capaz de visualizar lo que no existe, aún en los tiempos de mayor prosperidad y pujanza, porque los otros partían de cero.
En los tiempos de Ford no existía el automóvil, pero a Tucker sí le toca el automóvil en su momento de mayor auge. Y es ahí, en el mayor auge, cuando todo el mundo diría que todo lo que hay que decir sobre la industria automotriz está prácticamente dicho, cuando él es capaz de demostrar un sinnúmero de cosas nuevas y de posibilidades no contempladas que lo hacen en el sentido más puro y estricto de la palabra, un innovador. El espíritu innovador de Tucker, junto con su perfeccionismo, porque no solamente eran experimentos, sino eran experimentos que tenían que tener toda la calidad, digamos, todas las pilas puestas en sacar un producto perfecto. Eso fue, digamos, a lo que se la jugó Tucker, y la materia de la seguridad. La seguridad fue lo más, digamos, lo más importante, tan más puro y estricto de la palabra, un innovador. El espíritu innovador de Tucker, junto con su perfeccionismo, porque no solamente eran experimentos, sino eran experimentos que tenían que tener toda la calidad, digamos, todas las pilas puestas en sacar un producto perfecto. Eso fue, digamos, a lo que se la jugó Tucker, y la materia de la seguridad. La seguridad fue lo más, digamos, lo más importante, tanto que hoy por hoy se preguntan, ¿cuánto tiempo después las grandes ensambladoras adoptarían las invenciones de Tucker para sus propios automóviles? Y luego los vidrios de seguridad y los cinturones de seguridad quedarían incorporados como normas absolutamente indispensables, normas sin las cuales un automóvil, en este momento, en ninguna parte del mundo, sale un automóvil que no tenga vidrios de seguridad que se desintegren de choque, que no tenga cinturón de seguridad. En este momento, el que no transite con un cinturón de seguridad puesto incurre en multas. Así es la cosa. Se volvieron medidas estándares. O sea que todos aquellos que lo combatieron, lo sofocaron y lo ahogaron, terminaron incorporando sus innovaciones tecnológicas a sus modelos, porque lo que él vio era lo que tendrían que ser los carros para ser vehículos confiables y seguros. Entonces, hoy por hoy, eso es ya un normal, digamos, dentro de todo esto que hemos venido decodificando el mundo, viendo cómo se ha ido inventando, viendo cómo no fue obvio, cómo fue fruto de muchos sueños. Él ya tenía perfectamente claro eso, pero entre el tiempo en que se cerraron la fábrica y ya no se produjeron más Tucker, y el tiempo en que los cinturones de seguridad son incorporados de una manera masiva como calidad estándar a la industria automotriz, van a transcurrir muchísimos años. Y existe la pregunta, ¿cuántas vidas se hubieran salvado si desde 1948 todos los automóviles hubieran tenido cinturones de seguridad y vidrios que se desintegran con el impacto? Se hubieran ahorrado muchísimas vidas, porque pasó mucho tiempo en el cual, o sea, cada minuto en el cual un accidente es mortal por la carencia de estas medidas, es un acto criminal, porque existiendo la concepción para que haya seguridad, no se empleó. Entonces, precisamente eso era una de las cosas que él decía, eso ya está inventado, incorpórelo. Lo incorporaron eventualmente, pero eso pasó muchísimo tiempo antes de que esto llegara a ser considerado como una exigencia absolutamente indispensable de lo que es un automóvil. Él desarrolló el concepto de seguridad. Ahora, con Tucker, las grandes ensambladoras, una cantidad de problemas, los efectos de látigo, por ejemplo, que el cuello se va y se viene con el impacto y ahí se esnucan, o que salen volando por los panorámicos. Todo eso pasa cuando no existen los cinturones de seguridad, y no existía ningún tipo de seguridad dentro de la industria automotriz, porque todo el énfasis estaba dado en la máquina, pero no en la persona que iba a habitar la máquina. Entonces Tucker quiere combinar un carro que sea, desde el punto de vista mecánico, perfecto, desde el punto de vista de diseño, precioso, absolutamente elegante y hasta chicanero, pues él va a crear unos carros absolutamente hermosos. Y desde el punto de vista de la seguridad, un carro que permita a la gente sentirse que tiene un margen de protección alto en el momento en que se monte en un vehículo. Va a juntar todos los desarrollos tecnológicos existentes en el momento, más el elemento de la seguridad, y va a generar un carro que va a ser el carro del futuro,
el ambiente, el optimismo, la pujanza económica, la prosperidad que tiene la sociedad norteamericana, la hace tener en el futuro una gran confianza y una gran esperanza, porque el futuro les pertenecería a partir de la posguerra, en la cual se les dieron las condiciones históricas más favorables que a sociedad alguna se le haya dado desde entonces. Así que en este contexto, efectivamente pensar en el futuro era lo más adecuado. La prosperidad siempre crea una idea amable de futuro y hace que la gente esté como en la onda mental de trabajar para las futuras generaciones. Por eso, de acuerdo con el espíritu y con el clima de la época, con las condiciones y con los contextos, lo que Tucker está diseñando es ni más ni menos que el carro del futuro. Tucker confía plenamente en la democracia empresarial norteamericana, en que una persona es capaz de levantar adelante un taller, como lo hicieron los Ford, como lo hicieron la General Motors, que usted puede realmente sacar adelante un prototipo, un taller, ponerlo en el mercado, proponer otro tipo de productos, que la competencia estaba en las condiciones óptimas para que un carro como este del futuro, que fuera de ahora en adelante, digamos, la imagen de lo que la familia norteamericana quisiera tener en tiempos de abundancia. Digamos, si en un momento dado usted tiene las condiciones para tener no lo que puede, sino lo que quiere, ¿qué querría? Querría un carro como un Tucker, por un lado. Y por otro lado, si le fuera de fácil acceso, porque van a ser, digamos, la idea es que los costos no, porque los resultados eran muy halagadores en términos de crecimiento y en términos era un ciclo de expansión de la economía. Y los ciclos de expansión de la economía siempre traen bonanzas, traen chauvinismo, traen patrioterismo, traen una cantidad, digamos, de fenómenos y de situaciones que hacen que se sientan que procesos muy importantes están teniendo por fin un fruto. Y en esa época se creía y se sentía que todos los esfuerzos de industrialización, que todos los esfuerzos por sacar adelante el proyecto de una sociedad industrial habían llegado por fin a su punto de madurez, y ese punto de madurez era lo que ellos llamaban el sueño americano. Es en este espíritu de los 50s y de los 40s, en este espíritu del modo de vida americano, del sueño americano, en el que aparece nuestro personaje. Entonces nuestro personaje va a estar rodeado de una situación de expansión de la economía, y cómo la cultura norteamericana es una cultura de empuje, porque acordémonos que es una cultura calvinista, es una cultura que cree en la ética y en la predestinación del trabajo. El que trabaja duro y le va bien es un elegido. La iniciativa individual ha sido una de las características fundamentales del crecimiento de la sociedad americana, en la medida en que esa libertad era la que diferenciaba esta sociedad de muchas otras, donde las iniciativas individuales se veían muchísimo más obstaculizadas. Aquí se supone que los empresarios que se atrevían a generar procesos propios e individuales de creación y de producción saldrían adelante, y ese fue realmente el caso de Ford, y ese fue también así fue el caso, digamos, de los grandes pioneros de la industria automotriz y de muchos que vamos a ver en adelante, de mucha gente. Entonces, dentro del más clásico espíritu de la empresa y del individuo como generador de progreso, Tucker empieza a armar sus prototipos. Tucker, durante la guerra, había acumulado a través de su trabajo en la fabricación de motores que serían usados en los bombarderos una cantidad lo suficientemente importante para poderla invertir en su sueño, y su sueño era crear el modelo Tucker. Entonces se consiguieron un hangar, un viejo hangar donde se fabricaban, digamos, que había sido taller y fábrica de los grandes bombarderos que se usaron durante la guerra. Recordemos que los bombarderos fueron el arma fundamental de los Estados Unidos durante la guerra. Fue lo que les dio a ellos la ventaja militar sobre los alemanes, tener una fuerza aérea tan supremamente desarrollada junto con la inglesa, que fue la que dio el soporte fundamental a la invasión de Normandía y al automóvil. Es una de las historias más sorprendentes, más utópicas, más quijotescas
que se puedan contar en materia del desarrollo de la industria del automóvil. Es la historia de Tucker. Tucker es un inventor, es un Quijote, es el último de los que había intentado, Preston Thomas Tucker, el último de los que intentó quebrar el monopolio que las tres grandes ensambladoras, la Ford, la Chrysler y la General Motors, llegarían a tener de la industria automotriz en Norteamérica, en la Norteamérica de la posguerra. La historia de este personaje, que es el que va a aportar el concepto de seguridad en los automóviles, va a mezclar la elegancia, la seguridad, la pujanza y va a crear unos prototipos únicos que van a pasar a la historia. Pero su desafío, su osadía, su aventura quijotesca lo va a llevar por muchos caminos duros en una época de gran prosperidad. A Tucker le va a tocar la posguerra norteamericana y su modelo va a ser el Tucker 48. Ese va a ser, digamos, el proceso histórico más grande que él pudo tener, y fue un visionario como los que hemos estado viendo. Tucker es un personaje también ojalatero, también de taller de mecánicos, también metido toda la vida en los talleres, con esas aficiones que tenían Ford y que tenían Porsche, con esas obsesiones, también metido en toda la inventiva de lo que sería lo que serían los motores, que durante la guerra fabricó motores para los aviones, para los bombardeos, porque como habíamos visto, todo el que estuvo en la guerra tuvo que fabricar aviones o carros de guerra, porque la industria bélica monta la economía en función de lo que es una economía de guerra. Pero a él le va a tocar una época y un contexto muy diferente al de Porsche, porque mientras en la Alemania de la posguerra, mientras Europa idea carros pequeñitos, carros que sean compactos, pequeños, de bajo consumo de combustible, que sean para que se puedan deslizar en carreteras, porque Europa queda devastada por la guerra y su plan de economía es muy austero. Poco a poco van saliendo. Entonces, en esa época, la idea que se tiene de un automóvil en Europa es un automóvil pequeño que se pueda manejar y que tenga por la familia y que tenga un bajo consumo de combustible. Entonces la Fiat sacará el Topolino, entonces le sacarán el Renault y el Peugeot en Francia, pero los Peugeots que serán los pequeños carritos, el Citroën. Apoyaron en Estados Unidos de la presencia norteamericana en Europa junto con la Coca-Cola, junto con otras, digamos, con otras marcas. Entonces el Sipo, que es este encendedor cuadrado que tiene una forma, un diseño muy elegante y muy básico, el Sipo tiene por costumbre sacar colecciones de grandes sucesos que ha habido en la historia, en la política, en la economía. Hay Sipos de la guerra de Corea, hay Sipos de Vietnam, hay Sipos, digamos, de grandes hitos. Pues se sacaron 51 Sipos Tucker, que es una colección absolutamente pues imagínense, eso es una maravilla, porque salieron tantos como Tuckers pudieron salir de la fábrica, y fueron tan escasos como los Tuckers fueron. Así de importante fue la historia de Tucker dentro de la leyenda de todos aquellos que vieron en este hombre genial y quijotesco a un visionario de lo que serían efectivamente los autos del futuro. Entonces salieron esos Tuckers, esos Sipo Tuckers. Hace poquito hubo una nueva edición limitada. Ahora en el 98 hubo una nueva edición limitada del Sipo Tucker para conmemorar precisamente, ahora en el 98, el aniversario de cuando salieron ellos de las fábricas. Hay gente que cuenta, hoy por hoy Tucker cuenta con un club de fans, digamos, que él ya murió, él muere poco tiempo después, muere de un cáncer y muere. No va a tener una vida muy larga. Todas las peleas en las cuales se vio metido, toda su locuacidad, todo su entusiasmo perdido en esta cantidad de problemas en las que él estuvo empantanado, van a hacer que su muerte sea pues prematura. Va a morir de un cáncer
y bueno, lleno de problemas, eso sí iba a morir lleno de problemas en diciembre 26 de 1956. Realmente su trayecto es corto, de 1903 a 1956, pero él generará una leyenda de uno de los espíritus que son más queridos en la cultura norteamericana, que es el espíritu del innovador y el espíritu del Quijote. El espíritu que es capaz de desafiar lo que ya existe, cuando lo que ya existe parecería perfecto, cuando lo que ya existe parecería acabado. Él es una de esas personas que nos recuerda que el mundo nunca está inventado, que siempre se puede volver a inventar, que siempre hay algo que no se ha visto, que siempre hay algo que no se ha contemplado, que aún en los espacios más tomados existen intersticios que hacen posible que se puedan inventar cosas y que puedan desarrollarse las sociedades. Él es el espíritu del que no realmente una socia en la vida. Y tenía un montón de hijos con Vera y tenía perros y tenía todo un ambiente familiar. Y él empieza a observar con creciente preocupación la cantidad de accidentes automovilísticos que se van a presentar en las carreteras norteamericanas anualmente. Y empieza a analizar el porqué de los accidentes y se da cuenta que los carros carecen de medidas de seguridad, que no hay nada dentro del diseño de los automóviles que circulaban en ese momento por los Estados Unidos que estuviera hecho pensando en proteger la integridad física de la persona que los conducía o que montaba en ellos, y que por eso tanta gente moría en las carreteras. Entonces él empezó a considerar que el no invertir en ese tipo de investigación y el no tener esa mirada hacía criminal la accidentalidad en las carreteras. Él responsabilizó a las grandes compañías automotrices de los accidentes porque consideraba que era una omisión criminal por andar pensando en cómo vender más y en cómo hacer automóviles cada vez más diversos y más llamativos. No se pensó nunca en que fueran seguros. La seguridad va a ser su obsesión, porque la familia era su interés. Entonces él decía, la gente que monta en un automóvil tiene que tener condiciones mínimas, garantías de que el automóvil le presta algún tipo de protección. Entonces, él, digamos, también es uno de los pioneros de lo que va a ser toda la idea de la seguridad industrial, que es importantísima en el desarrollo de las sociedades, porque es precisamente la parte humanista, la parte más específicamente humana del proceso industrial, que es la parte que protege a la persona en su integridad. Entonces, él se pone a pensar, bueno, primero, el impacto de los choques es tan demoledor por varias cosas, porque en aquella época no existían los vidrios de seguridad. Eso va a ser un invento de Tucker. Los vidrios que se desmoronan en el momento de producir un impacto y que por lo tanto no quedan cortados así como ve uno en las películas de miedo, que quedan cortados los vidrios así en punta. Así eran los vidrios antes. Entonces un estrellón de paso iba con degollada porque el vidrio quedaba en punta como en la profecía, pues era una cosa bastante complicada, por un lado. Y por el otro lado, la falta de cinturones de seguridad, que va a ser su gran aporte, va a hacer que no haya una manera de minimizar el impacto. Y eso tiene, la falta de cinturones de seguridad, tiene una cantidad de problemas, los efectos de látigo, por ejemplo, que el cuello se va y se viene con el impacto y ahí se esnucan, o que salen volando por los panorámicos. Todo eso pasa en este momento. El que no transite con un cinturón de seguridad puesto incurre en multas. Así es la cosa. Se volvieron medidas estándares. O sea que todos aquellos que lo combatieron, lo sofocaron y lo ahogaron, terminaron incorporando sus innovaciones tecnológicas a sus modelos, porque lo que él vio era lo que tendrían que ser los carros para ser vehículos confiables y seguros. Entonces, hoy por hoy, eso es ya un normal, digamos, dentro de todo esto que hemos venido decodificando el mundo, viendo cómo se ha ido inventando, viendo cómo no fue obvio, cómo fue fruto de muchos sueños. Él ya tenía perfectamente claro eso. Pero entre el tiempo en que se cerraron la fábrica y ya no se produjeron más Tucker,
y el tiempo en que los cinturones de seguridad son incorporados de una manera masiva como calidad estándar a la industria automotriz, van a transcurrir muchísimos años. Y existe la pregunta: ¿cuántas vidas se hubieran salvado si desde 1948 todos los automóviles hubieran tenido cinturones de seguridad y vidrios que se desintegran con el impacto? Se hubieran ahorrado muchísimas vidas, porque pasó mucho tiempo en el cual, o sea, cada minuto en el cual un accidente es mortal por la carencia de estas medidas, es un acto criminal, porque existiendo la concepción para que haya seguridad, no se empleó. Entonces, precisamente eso era una de las cosas que él decía: eso ya está inventado, incorpórelo. Lo incorporaron eventualmente, pero eso pasó muchísimo tiempo antes de que esto llegara a ser considerado como una exigencia absolutamente indispensable de lo que es un automóvil. Él desarrolló el concepto de seguridad. Ahora, con Tucker, las grandes ensambladoras van a cometer un error gravísimo, porque Tucker es uno de los últimos innovadores que va a intentar transformar las cosas a través de sueños y a través de empeños para crear otro tipo de concepción del automóvil. Al no permitir que su concepción del automóvil tuviera una viabilidad en el mercado, empezaron a trancar el proceso de innovación. El proceso de innovación que ellos habían desarrollado como parte de su propia historia no se puede detener, porque si se detiene, eventualmente se van a atrasar tecnológicamente. Tucker en su discurso dirá: mire, si ustedes van a sofocar el espíritu de innovación que ha caracterizado a la cultura norteamericana, mañana ustedes van a tener que terminar comprándole autos a los que hoy son carros que ustedes comprarán, porque en la medida en que ustedes no me dejen a mí triunfar, eventualmente ustedes van a ser los principales perjudicados por haber detenido el espíritu de la innovación, porque al no innovarse ustedes, otros sí lo harán. Y las palabras de Tucker fueron proféticas, porque efectivamente Japón sacaría la Subaru y la industria automotriz japonesa barrería del mercado a la industria norteamericana. Después empezaron a pasar cosas que no eran predecibles, y es que la crisis energética que va a estallar en 1972 con el embargo y con lo que va a ser el aumento de los precios del petróleo, cuando los países árabes y Venezuela llegan a un acuerdo histórico para controlar y para que sean ellos quienes manejen la oferta petrolera y el precio que el petróleo va a tener en el mercado, porque partían de la base que si ellos tenían la riqueza de la sociedad industrial, ¿por qué sus países eran tan pobres? Pues eran tan pobres porque las condiciones en las cuales ese petróleo se perforaba y se explotaba eran leoninas. En el caso de Irán, por ejemplo, que tiene una producción de 6 millones de barriles de petróleo, se les había comprado toda la perforación y exploración de todo el petróleo del antiguo imperio persa por 90 años sin regalías. La crisis energética es la renegociación del precio del petróleo en cuanto a los países productores y la regulación de la oferta para poder entrar a participar del precio en el mercado, y el cambio de los porcentajes que tenían en cuanto a exploración y regalías. Cuando eso suceda, los automóviles compactos y chiquitos que estábamos desarrollando en Europa, todo lo que era el Citroën, lo que era el Topolino, lo que era el Volkswagen, más la industria japonesa, que invertirá toda su civilización en sacar adelante un proyecto industrial cuando se les prohibió cualquier tipo de industria bélica y de inversión en gasto militar. Ni Alemania ni Japón pudieron sacar gastos militares, fue parte de la prohibición de sus derrotas. Entonces, inclusive existe la teoría que dice que los pueblos que no han tenido ese tipo de gastos han desarrollado grandes pujanzas económicas porque han tenido otros rubros de inversión. Entonces los japoneses reconvirtieron toda su economía hacia la industria automotriz y hacia un proyecto industrial muy grande, y eventualmente, cuando la crisis energética destruyó la posibilidad de que estos grandes automóviles se desplazaran por las carreteras y los autos compactos y pequeños
fueron los que se podían consumir en el mercado porque eran los económicos, cuando ya la era del petróleo barato se había ido para siempre. Entonces, la industria automotriz japonesa sacaría del mercado a la industria norteamericana, barrerlos por lo innovador, por lo que era capaz de producir la síntesis de lo ya existente y crear nuevas cosas. Entonces, la innovación, que había sido el secreto del éxito de las grandes compañías, ahora se volvía para ellos una amenaza, cuando parecía una competencia en términos en los cuales ellos no podían asimilar la cantidad de innovaciones y de refinamiento que existía en estos carros. Entonces emprendieron una campaña contra Tucker, la cosa más terrible que ustedes se imaginen. Empezaron por difamarlo, diciendo que sus automóviles no tenían condiciones económicas para ser viables en el mercado, que por lo tanto eran un fraude, que los prototipos no existían, que la compañía era una farsa, acusándolo como una especie de engaño, que él estaba ofreciendo al público norteamericano un producto que no existía o no tenía esa calidad. La idea era proyectar sobre él una imagen fraudulenta, y en eso va a contribuir la prensa. Entonces la prensa le va a montar un escándalo, una especie de difamación. El Tucker tenía problemas de financiación económico, sí los tenía en ese momento porque era costoso. Él estaba pensando en cómo reducir los costos para poder hacerlo más viable en el mercado, pero el diseño como tal, por lo menos el diseño en un comienzo era un poco costoso. Entonces él estaba viendo de dónde sacaba la financiación. Entonces ellos lo que van a hacer es, aprovechando el empeño y el trabajo que él está desarrollando para poder solucionar su problema de costos y de financiación, aprovechando eso, hacer ver esta búsqueda, que era una búsqueda tan importante como la búsqueda mecánica y técnica que haría posible el automóvil, proyectan esto como si fuera una falta de solvencia, como si fuera una falta de capacidad de respaldo. Y como la economía tiene un manejo tan especulativo y el más mínimo de los rumores se puede convertir en una bola de nieve y la bola de nieve en una avalancha, entonces van a empezar a utilizar la prensa para difamar a Tucker. Y además, algunos van a tener ya dentro de los senadores norteamericanos influencias, y los senadores también van a intentar llevar a Tucker a juicio y le van a abrir un proceso penal por fraude. Un proceso penal lo suficientemente desgastador para que Tucker pase una gran cantidad de tiempo en las salas de audiencias, en las citaciones penales ante los jueces, y no donde lo tiene que pasar, que es en su taller, sacando adelante su carro y viendo a ver cómo resuelve los por haber detenido el espíritu de la innovación, porque al no innovarse ustedes, otros sí lo harán. Y las palabras de Tucker fueron proféticas, porque efectivamente Japón sacaría la Subaru y la industria automotriz japonesa barrería del mercado a la industria norteamericana. Después empezaron a pasar cosas que no eran predecibles, y es que la crisis energética que va a estallar en 1972 con el embargo y con lo que va a ser el aumento de los precios del petróleo, cuando los países árabes y Venezuela llegan a un acuerdo histórico para controlar y para que sean ellos quienes manejen la oferta petrolera y el precio que el petróleo va a tener en el mercado, porque partían de la base que si ellos tenían la riqueza de la sociedad industrial, ¿por qué sus países eran tan pobres? Pues eran tan pobres porque las condiciones en las cuales ese petróleo se perforaba y se explotaba eran leoninas. En el caso de Irán, por ejemplo, que tiene una producción de 6 millones de barriles de petróleo, se les había comprado toda la perforación y exploración de todo el petróleo del antiguo imperio persa por 90 años sin regalías. La crisis energética es la renegociación del precio del petróleo en cuanto a los países productores, y la regulación de la oferta para poder entrar a participar del precio en el mercado, y el cambio de los porcentajes que tenían en cuanto a exploración y regalías. Cuando eso suceda,
los automóviles compactos y chiquitos que estábamos desarrollando en Europa, todo lo que era el Citroën, lo que era el Topolino, lo que era el Volkswagen, más la industria japonesa, que invertirá toda su civilización en sacar adelante un proyecto industrial cuando se les prohibió cualquier tipo de industria bélica y de inversión en gasto militar. Ni Alemania ni Japón pudieron sacar gastos militares, fue parte de la prohibición de sus derrotas. Entonces, inclusive existe la teoría que dice que los pueblos que no han tenido ese tipo de gastos han desarrollado grandes pujanzas económicas porque han tenido otros rubros de inversión. Entonces los japoneses reconvirtieron toda su economía hacia la industria automotriz y hacia un proyecto industrial muy grande, y eventualmente, cuando la crisis energética destruyó la posibilidad de que estos grandes automóviles se desplazaran por las carreteras, y los autos compactos y pequeños fueron los que se podían consumir en el mercado porque eran los económicos, cuando ya la era del petróleo barato se había ido para siempre. Entonces la industria automotriz japonesa sacaría del mercado a la industria norteamericana en términos de competitividad mundial. Entonces pasó lo que Tucker dijo. Entonces, si ellos hubieran seguido innovando